Bueno, como antepenúltimo tema, veremos el proceso de eliminación, y este comprende dos grandes procesos, metabolismo y eliminación. Una vez que ya el fármaco realizó su acción terapéutica en su respectivo sitio de acción, no se va a quedar ahí por siempre, el fármaco tiene que sufrir un proceso para salir del organismo. Pero primero, comencemos desde cero. La fase de metabolismo, también se conoce como fase de biotransformación. Consiste en la descomposición metabólica de los fármacos, a través de sistemas de enzimas. Bueno, comenzaremos viendo los tipos de reacciones para convertir el fármaco a diferentes metabolitos. Los metabolitos se dividen en tres tipos, no polares, semipolares, y polares, y como saben, la polaridad está dada por la liposolubilidad del fármaco, es decir, entre más polar, más hidrosoluble será dicho fármaco. Y teniendo esto comprendido, veremos las fases que comprende el proceso de metabolismo, son dos. Las de fase 1, conocidas como reacciones de modificación o funcionalización. Estas consisten en introducir grupos reactivos, sean grupos hidroxilo, grupos sulfonilo, o grupos amino, o si ya hay un grupo reactivo cambiarlo por otro aún más reactivo, todo esto, para realizar una polarización parcial. Las reacciones de fase 1 también se conocen como reacciones no sintéticas, debido a que no participan reacciones orgánicas, sino que participan reacciones sencillas. Las tres más sencillas son la oxidación, reducción, hidratación, hidrólisis, aunque también pueden participar otras como la ciclación, la eliminación de hidrógenos dadas por las oxidasas. Y estas reacciones, que son oxidativas como acabo de decir, generalmente involucran una monoxigenasa del citocromo P450, al igual que un nucleótido fosfatado, como lo es este caso el nicotinadenidinucleótido fosfatado ácido, y como estamos hablando de una oxidasa, necesita oxígeno. Y ya que hablamos del citocromo 450, vamos a verlo. El citocromo 450 no es una enzima, sino una familia de enzimas de aproximadamente 60 kilodaltones cada una, cuya estructura es básicamente como ven en la imagen, una proteína terciaria, es decir, una combinación de hélices alfa y hojas plegadas, y el núcleo es un grupo hemo. Entre las funciones principales de esta familia de proteínas, se encuentran la oxidación de ácidos grasos, esteroides, xenobióticos, en este caso fármacos. La mayoría de estas enzimas tienen una nomenclatura muy característica, las tres primeras letras son oficiales, seguido de un número que indica la familia, una letra que indica la subfamilia, y un último número representa el gen del cual provienen. Por ahora solo enfoquémonos en las que tienen los tres primeros números, que son las que nos interesan puesto que participan en el metabolismo de fármacos. Aquí les dejo una tabla de las principales enzimas que participan en la degradación de fármacos, y los respectivos ligandos de cada una de ellas. Y como estarán intuyendo, los diferentes ligandos son la base para comprender las diferentes reacciones farmacológicas que alteran el metabolismo o farmacodinámica de otros fármacos. Como ven, una de las interacciones más conocidas, es la de la fluoxetina, el cual inhibe la mayor parte de las enzimas del citocromo 450, lo cual ocasiona que el metabolismo de otros fármacos, como la carbamazepina, sea inhibido. También, uno de los inhibidores más conocidos de esta familia de enzimas, es el bergamoteno, presente en el jugo de toronja, y por esto, es que se desaconseja ingerir jugo de toronja cuando se toman medicamentos. Bueno, ya vimos las generalidades, ahora veremos cómo actúa este grupo de enzimas. El proceso se lleva a cabo en el retículo endoplásmico, y como dije, el citocromo necesita oxígeno, necesita un nucleótido fosfatado, para que éste aporte electrones a otros dos nucleótidos, ambos basados en flavina. En base a esto, los citocromos se dividen en cuatro tipos básicos, los de clase 1, requieren de una flavina dinucleótido, y una proteína basada en hierro. Las de clase 2, requieren de un nucleótido diferente, el flavin mononucleótido. Los de clase 3 son los que no requieren de ninguno de los dos nucleótidos basados en flavina donadores de electrones, para ser activados, por ello se activan a sí mismos. Y los de clase 4, son los que reciben los electrones directamente del dinucleótido nicotinamida, sin que éste pase por los dos nucleótidos flavinas. Ahora, veremos el ciclo catalítico del citocromo. Paso 1, se forma un complejo entre el citocromo, el sustrato, y un solvente, en este caso agua. El resultado neto de la formación de este complejo, es un cambio en el potencial reducción-oxidación del citocromo, lo que ocasiona que el nicotinadenidinucleótido fosfatado, done un electrón al complejo.
Paso 2. La adición de dicho electrón, ocasiona que el hierro trivalente del grupo Hem, que como dije es el núcleo del citocromo, se reduce a hierro divalente. Paso 3. El oxígeno molecular se suma al núcleo del hierro, lo que ocasiona que éste atraiga al hidrógeno, y ocasione un cambio conformacional en el complejo. Paso 4. Un segundo electrón es donado al complejo, y un hidrógeno del agua se une al subcomplejo del núcleo del hierro, ocasionando que el dioxígeno se protone, convirtiéndose así en un oxidante electrofílico. Paso 5. El segundo hidrógeno del agua se acopla al núcleo del hierro, y un oxígeno sale liberado en forma de agua, cambiando el estado de valencia del oxígeno de 2 a 3. Como ven, los 5 pasos anteriores fueron para básicamente formar este complejo, llamado perferril oxígeno, el cual activará a la enzima, para que ésta actúe sobre el sustrato, acoplándole el oxígeno del núcleo, a uno de los hidrógenos del sustrato, para formar un metabolito hidroxilado. A su vez, el complejo del hierro, ya disociado, vuelve a ser hierro trivalente, donde el proceso entero vuelve a comenzar. Este ciclo explica por qué es sumamente importante consumir mucha agua cuando se toman medicamentos. Y ahora que terminamos de hablar del citocromo 450, volveremos a los tipos de reacciones, pasando a las de fase 2. Las reacciones de fase 2, a diferencia de las otras que ocurren en el retículo endoplásmico, estas ocurren en otros organelos, como las mitocondrias, la membrana o incluso en el citosol. Y la segunda diferencia, es que las reacciones son dadas por transferasas, a diferencia de las otras que son dadas por oxidasas, que como el nombre dice, generarán un metabolito oxidado. Las reacciones de fase 2 son dadas por transferasas, que convertirán el metabolito oxidado producto de la fase 1, a un metabolito conjugado, es decir, con otros grupos funcionales más complejos. Y aquí tienen un esquema general de las reacciones de fase 2. Las reacciones más importantes, son la adición de ácido glucurónico, de grupos metilo, de grupos sulfato, y grupos acetilo. Con ello incrementando el peso molecular del metabolito, y con ello haciéndolo más hidrofílico, para que posteriormente sea disuelto en un fluido y este se elimine. Y tal como vimos con las reacciones de fase 1, las de fase 2 también se dividen según el mecanismo, esta vez se dividen en 3 tipos. El tipo 1, es cuando el sustrato reacciona con un agente conjugante, como el ácido glucurónico. El tipo 2, es cuando el sustrato reacciona con un aminoácido, con capacidad conjugante, uno de ellos es la glicina. Y el tipo 3, es cuando se tiene un sustrato o su respectivo metabolito con una capacidad reactiva, y este, reacciona con un glutatión. De todas la más importante es la de glucoronidación, ya que este compuesto es altamente hidrosoluble, y por ello este proceso permite que los metabolitos sean lo más hidrosolubles posible. Para que se pueda producir la conjugación de un metabolito, producto del metabolismo de fase 1, primero tiene que formarse el ácido glucurónico, y este se forma a través de la glucosa por un proceso. Primero, la glucosa se convierte a glucosa 1-fosfato. Luego, la glucosa 1-fosfato es unido a un nucleótido, en este caso la uridina necesita de la uridina difosfato proveniente de su respectivo metabolito donador, reacción dada por la respectiva enzima, para formar glucosa, uridín difosfato. Y posteriormente, sufre otra segunda reacción, donde se necesita de un nucleótido nicotín transportador de electrones, para obtener un uridín difosfato glucoronidato. Y este nucleótido glucoronidado, es el que reaccionará con el metabolito, en este caso tenemos a un fenol, para acoplarle el glucoronido, y el nucleótido se retira para ser metabolizado a uridina trifosfato, y repetir el ciclo con otro metabolito. Los derivados de este proceso se excretan por la orina y por la bilis, debido a que como dije los glucoronatos son altamente hidrofílicos, y razón por la que esta es la reacción más importante de todas las reacciones de fase 2. Por último, les dejo un resumen de todo el tema de metabolismo. Ahora, ya que terminamos de ver metabolismo, ahora pasaremos a la excreción. La excreción es el proceso por el cual, los metabolitos abandonan el organismo. La orina es la principal vía de excreción, aunque como sabemos, también puede ser por heces, sudor, por el dióxido de carbono de los pulmones, o incluso por glándulas secretoras, como las del sudor, la leche materna o las lágrimas. Pero por ahora nos vamos a enfocar en el riñón. El riñón, en lo que respecta a la excreción de fármacos, ejecuta 3 funciones: filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Más adelante subiré vídeos donde hablaré de la función renal, pero por ahora nos enfocaremos en la eliminación de fármacos.
La filtración glomerular se produce en los capilares del glomérulo, que es la parte más pequeña y fina de la nefrona, por ello, esto implica que la excreción por medio de este mecanismo se limite a fármacos que tengan un peso molecular muy reducido, tampoco los fármacos unidos a proteínas plasmáticas no pueden pasar por este proceso. Y aparte, las glicoproteínas de la membrana basal glomerular poseen carga negativa, por lo cual, los fármacos con carga positiva también pueden utilizar este mecanismo para ser excretados. Aparte, este mecanismo tiene la peculiaridad de que no se requiere gasto de energía para realizar la eliminación. Ahora, la secreción tubular se realiza en el túbulo proximal, por lo que, al estar este espacio en contacto con la circulación, los fármacos que se encuentren disueltos en la sangre tomarán este mecanismo para ser excretados. Y este proceso, a diferencia del anterior, este se realiza por transporte activo, por lo cual, implica gasto de energía. Ahora, la reabsorción tubular tiene la peculiaridad de que, como el nombre lo dice, implica una reabsorción, es decir, que el fármaco sea devuelto a la circulación para ser absorbido, pero este proceso tiene limitaciones también, la liposolubilidad es uno de ellos, el pH también, y ni se diga el peso molecular del fármaco, de modo que al igual que el proceso de filtración, los fármacos con peso molecular alto no pasan por aquí, y fármacos liposolubles tampoco. Otra de las rutas de excreción de los fármacos es a través de la bilis. Cuando se excreta el fármaco en la bilis y ésta se vierte en el duodeno. Aquí puede seguir dos vías, la primera es avanzar por el tracto intestinal y eliminarse por heces, y la segunda es reabsorberse, entrando de nuevo en la circulación sistémica. Esta última situación se denomina ciclo enterohepático. Y en esta vía, se eliminan los fármacos con peso molecular alto, como los antibióticos, y los que estén unidos a proteínas. Ahora, para cerrar este tema y pasar a los ejercicios, veamos los factores que modifican el metabolismo de fármacos, que no tienen mucha ciencia, la edad es el primero de ellos, como sabrán conforme uno envejece las funciones hepáticas se van perdiendo, por ello habrá menos circulación portal. También la edad implica en pérdida hormonal, con ello también esto juega un papel en la producción enzimática. La dieta es el segundo, ya vimos el ejemplo con el jugo de toronja. Y el fumar también induce la acción enzimática, como lo puse en la tabla. Las patologías hepáticas ni se diga, cuando hay daño hepático hay pérdida de las funciones de este. Y por último, aunque menos conocido, las diferencias étnicas tienen diferente producción enzimática, mi maestra me puso el ejemplo de los japoneses, ellos no beben mucho alcohol porque su hígado tiene menor capacidad para metabolizar el alcohol. En cambio, acá en México bebemos alcohol hasta emborracharnos, lo cual nuestro hígado tiene una muy buena capacidad para metabolizar el alcohol, por lo tanto, lo que para nosotros sería una dosis tolerable de alcohol, para los japoneses sería una dosis potencialmente letal. Ahora veamos los parámetros relacionados con la eliminación de fármacos. En primera, tenemos a la semivida de eliminación, o mejor conocido como el tiempo de vida media, es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo, o bien, el tiempo que tarda la concentración plasmática del fármaco, en reducirse a la mitad de sus niveles máximos. Esta se puede calcular a partir de la constante de disolución, o bien, conociendo el volumen de disolución, y el aclaramiento. Cuanto mayor sea la semivida de eliminación, más lenta será la eliminación del fármaco. Y el aclaramiento, es la capacidad de un organismo o de un órgano en particular para eliminar un fármaco de la circulación sanguínea. Este, expresa el volumen de plasma que ese órgano o el organismo aclara por unidad de tiempo. El aclaramiento se puede obtener dividiendo la dosis intravenosa, entre el área bajo la curva de 0 a infinito, que les enseñaré a sacarla en unos momentos. Si el aclaramiento es muy alto significa que la capacidad de eliminación del órgano es enorme. Por lo contrario, si es muy bajo, significa que el órgano no tiene mucha capacidad de eliminar el fármaco, de modo que éste se mantiene por más tiempo en el organismo, tanto en la sangre como en los tejidos. Ahora, relacionemos ambos parámetros en una sola interpretación. Si hay un volumen de distribución alto, significa que hay mucho fármaco en los tejidos, o sea, poco fármaco disponible para ser eliminado, y así la disminución de la concentración plasmática será gradual. Por lo tanto, si el volumen de distribución es alto, la vida media del fármaco será mayor. A mayor aclaramiento, la vida media del fármaco será menor, porque por cada volumen que el órgano procese, se eliminará todo el fármaco contenido en ese volumen. Por el contrario, si el aclaramiento es bajo, la vida media del fármaco será mayor.
Dicho esto, pasemos a los ejercicios. Primer ejercicio. Una dosis de 1 gramo de carbenicilina proporcionó los siguientes datos plasmáticos. Obtenga los siguientes parámetros: constante de eliminación, tiempo de vida media, y concentración a tiempo cero. Proponga una ecuación que describe la concentración del antibiótico en plasma respecto al tiempo. Como les dije en mis anteriores vídeos, si les dan una gráfica en horizontal, es mejor que trabajen los datos verticalmente, es decir, como se ve en pantalla, así se trabajarán mucho mejor. Primero, sacamos logaritmo de los valores plasmáticos. Luego, obtenemos la constante de eliminación a partir de la pendiente de los datos logarítmicos, y el tiempo. Nos da a 0.72. Ahora, obtenemos el tiempo de vida media dividiendo logaritmo de 2, que equivale a 0.693, entre la constante que acabamos de obtener. Nos da a casi 1 hora, lo cual se aproxima bastante al tiempo de vida media verdadero del antibiótico. Y finalmente, obtenemos la concentración a tiempo cero como les enseñé en el vídeo pasado. Primero obtenemos intersecto de los valores logarítmicos y el tiempo. Luego al resultado lo elevamos al número Euler, es decir, realizamos una exponencial. La concentración plasmática nos da a 72.37. Y finalmente, nos queda la ecuación que relaciona la concentración, su respectivo tiempo, la constante y la concentración a tiempo cero, es la siguiente. Para ello, vamos a comprobarla. Primero multiplicamos la constante por un valor de tiempo, en este caso 0.5, lo marcaré con otro color para indicarlo. Luego, realizamos una exponencial, es decir, elevamos Euler al resultado anterior. Y finalmente, multiplicamos la concentración a tiempo cero, por el resultado de la exponencial anterior. El resultado nos da a 50, que es la concentración respectiva del tiempo que seleccionamos. Segundo ejercicio. Se administraron 40 miligramos de prednisona por bolo intravenoso. Las concentraciones plasmáticas a diferentes tiempos fueron las siguientes. Calcule los siguientes parámetros. Constante de eliminación, tiempo de vida media, concentración a tiempo cero, área bajo la curva, volumen de distribución, y aclaramiento. Bueno, primero obtenemos los logaritmos de las concentraciones. Obtenemos la constante de eliminación. Ya que sacamos la constante de eliminación, obtenemos el tiempo de vida medio. Luego obtenemos la concentración a tiempo cero. Para ello realizamos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, obtenemos intercepto de los valores logarítmicos y el tiempo, y elevamos Euler al resultado que nos salga. Ya que obtuvimos la concentración a tiempo cero, podremos obtener el volumen de distribución a partir de él. Pero como les reitero, cuidado con las unidades, la dosis está en miligramos, y la concentración a tiempo cero está en microgramos, de modo que multiplicamos la dosis en miligramos, por 1000, para convertirlo a microgramos, y lo que nos salga estará expresado en mililitros, producto de que eliminamos las unidades en la operación. Como expliqué en el vídeo pasado, el volumen de distribución se obtiene dividiendo la dosis, entre la concentración plasmática a tiempo cero.
Pero como saben, el volumen de distribución siempre es mejor trabajarlo en litros, de modo que dividimos el resultado entre 1000 para obtener el volumen de distribución en litros. Ya que obtuvimos el volumen de distribución, podemos obtener el aclaramiento, a partir de la fórmula que está en pantalla. Y por último, solo nos queda obtener el área bajo la curva, usaremos también la fórmula que ven en pantalla. Y así es como quedaría el ejercicio resuelto.